Os voy a presentar a Emiliano Brunner, que, como habéis igual leído en la presentación que hemos hecho de esta charla, es paleoneurobiólogo. Y bueno, Emiliano se licenció en biología, y fue en biología animal por la Universidad de la Sapienza de Roma. Y desde el 2007 es investigador en paleoneurobiología de homínidos en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de CNIE. Bueno, para los que no sabíamos, no sabemos qué es la paleoneurología, lo que más o menos hace es, este tema es el estudio de la evolución del cerebro en especies fósiles. Es decir, por un lado, se estudia cómo es la craneología funcional, la neuroanatomía evolutiva y la evolución humana y el comportamiento, lo que se llama arqueología cognitiva. Y todo esto se hace sobre todo a través de anatomía digital, es decir, de modelos geométricos y de estadística bolivariana. Aunque penséis que esto está un poquito alejado, ¿no?, de los estudios lingüísticos, es bastante importante porque se ha hablado mucho de lo que es el lenguaje evolucionado, y aquí tenemos hoy un experto, no tanto del lenguaje, pero sí de la evolución humana. En el caso de Emiliano, empezó trabajando en aspectos de zoología y ecología, después pasó a primates y ya, pues sobre todo desde que vino a Burgos, trabaja en ecología humana y antropología. Especialmente en los dos temas que os he mencionado. Por un lado, lo que es la anatomía y morfología del cerebro, en poblaciones actuales, humanas actuales, en especies extintas y en otro tipo de animales. Y por otro lado, también lo que es la arqueología cognitiva, especialmente en la evolución de la corteza parietal y de la evolución de sus funciones visoespaciales. Bueno, además de todas esas áreas de conocimiento, por supuesto tiene, si miráis, Emiliano tiene varios blogs, donde podéis seguir la investigación suya y de su grupo de investigación, pero tiene varios libros y yo os querría mencionar aquí un par de ellos, uno que es de los últimos, donde es editor y es un libro dedicado exclusivamente a Human Paleoneurology, a la paleoneurología humana. Y también tiene un libro de divulgación que a mí me gusta mucho, se solía vender con el periódico, con El País, con La Vanguardia, que es la evolución del cerebro humano en viaje entre fósiles y primates. También tiene muchísimas publicaciones, pero para los que queréis saber un poquito más en temas que están relacionados con el lenguaje, las publicaciones científicas, si visitáis Frontiers in Psychology, que es una de las revistas más influyentes hoy en día sobre diversos aspectos de lenguaje, cognición, etc., sí que tiene un par de artículos, uno de ellos centrado en los aspectos del lenguaje, que podemos decir del lenguaje, y los aspectos fósiles, y también tiene uno que acaba de ser recientemente sobre cognición corporal y la domesticación de serpientes. Además, también quiero destacar, y yo creo que lo vais a notar en la charla que va a dar hoy, Emiliano es un gran divulgador científico. ¿Sí? Yo cada vez que lo he oído disfruto, pasa rápido, el tiempo muy rápido. Y si os quedáis con ganas de leer más de su investigación desde el punto de vista educativo, publica regularmente, escribe regularmente en revistas de divulgación científica como Georgetown y la de investigación y ciencia. Así que si hacéis una búsqueda de Emiliano Brunner, enseguida os saldrá toda su producción. Bueno, nada más, solamente daros la bienvenida a todos vosotros a esta nueva serie, ¿no? Este nuevo curso académico de Zaragoza Lingüística, y os dejo con Emiliano. Gracias. Pues muchísimas gracias realmente para esta invitación. Es una oportunidad porque realmente poder estar en una universidad y con tantos estudiantes, y en particular del contexto lingüístico, realmente para nosotros que trabajamos más con fósiles y con temas, ¿no?, más distantes en los años, en las épocas, es una gran oportunidad y espero que conseguimos aprovecharla juntos. Y bueno, como ha mencionado Iraide, pues
yo me ocupo de evolución cerebral, me ocupo de evolución cognitiva. No trabajo directamente con el lenguaje o con la parte del cerebro involucrada en el lenguaje, pero sí que he tocado muchas veces temas que viajan alrededor de las capacidades lingüísticas, sobre todo de los homínides, de las especies del género humano extintas. Y en esta hora que pasamos juntos os voy a contar un poquito diferentes aspectos que se pueden investigar en la evolución del género Homo, si nos preguntamos algo alrededor de sus capacidades lingüísticas. Yo hablaré de pie porque si me siento me duermo escuchándome a mí mismo y si no se oye bien con el micrófono ya me lo decís y nos organizamos. Bueno, y quería empezar con este señor, Ernst Haeckel, un famoso biólogo del siglo XIX, no sé si lo conocéis, era esto que decía de la filogenía que recapitula la ontogenía, ¿no? Si uno analiza crecimiento y desarrollo puede ver diferentes etapas evolutivas de las especies. Bueno, detrás de esto hay una gran verdad, aunque la frase por sí mismo hoy en día sabemos que no es cierto, pero sí que este hombre realmente tenía una visión bastante pionera de todo lo que era la evolución e incluso llegó a predecir que antes de encontrar los primeros fósiles humanos que tenía que existir especies fósiles, tenían que existir especies extintas, ¿no? Y claro, si nosotros somos primates, simios, aquellas especies extintas tenían que ser un poquito humanos, un poquito simios, ¿no? Y dijo que antes o después se iba a encontrar lo que él llamó Pitecántropo alalus. Pithecanthropus quiere decir simio hombre, ¿no? Y ahí ya es un tema interesante porque otros luego propusieron el nombre de antropopiteco, hombre simio. Y esto es importante por un tema de quién viene antes y después, ¿no? Decir antropopiteco, es decir, pitecántropo era ya poner una escala, ¿no? Y para Haeckel era pitecántropo, o sea, un simio con algo de hombre, y precisamente porque todavía no era hombre, pues era alalus, es decir, no hablaba, ¿no? Un simio un poquito hombre que no habla, siendo más simio que hombre, no puede hablar, ¿no? Y esto porque evidentemente desde el principio ya todos hemos reconocido que el lenguaje es una característica única de nuestra especie y por acaso de nuestro género, el género Homo, ¿no? Lenguaje, solo los humanos tenemos una comunicación verbal tan compleja y basada en convenciones, símbolos, y por ende, esta tiene que ser el secreto de nuestra biología, el secreto de nuestra evolución. Si somos los únicos que hablamos y somos tan inteligentes y tan brillantes, estas dos cosas tienen que estar relacionadas de alguna forma, ¿no? El secreto de nuestra evolución tiene que estar asociado al secreto de nuestro lenguaje, de nuestra capacidad lingüística. Y desde entonces, hablamos, insisto, de la segunda mitad del siglo XIX, hemos tenido dos hipótesis que hemos ido barajando un poquito, ¿no? A nivel científico o con opiniones personales. La primera es, el lenguaje se ha evolucionado gradualmente en nuestro linaje. Es decir, poco a poco, especies diferentes han aumentado su capacidad de comunicación, forjando gradualmente, lentamente, la capacidad lingüística que hoy en día tenemos nosotros. La segunda hipótesis es que no, que el lenguaje se ha evolucionado de repente. Había un conjunto de especies que no hablaban, una de esta especie ha sido el antepasado de otra especie que de repente hablaba. En este caso, digamos que quedan dos opciones. Esta especie hablante somos solo nosotros, Homo sapiens, o quizás esta especie hablante ha sido un antepasado nuestro, qué sé yo, un Homo ergaster, un Homo erectus, ¿no? Ya han tenido este lenguaje, así como nosotros lo tenemos hoy en día, ¿no? Con lo cual, en realidad, no son dos, sino tres hipótesis, ¿no? Una gradual, una de evolución repentina del lenguaje, pero solo asociada a nuestra especie, y otra de evolución rápida del lenguaje, pero asociado, por ejemplo, al género Homo, o sea, a todas las especies
del género Homo. Nosotros, Homo sapiens, que somos los únicos, la única especie actual, y también las especies extintas. Y claro, en los mismos años ya teníamos un poquito las semillas de la que es la neurociencia contemporánea, ¿no? Este señor, Paul Broca, siempre digamos en el siglo XIX, descubre que algunos individuos que habían perdido la capacidad de hablar tenían una lesión en un área específica del cerebro. Cuando se lesionaba aquella región que hoy en día se llama área de Broca en el lóbulo frontal, bueno, que sea por un ictus o por un golpe, la persona perdía la capacidad de hablar, ¿no? Y entonces, 2 más 2, 4, empezaron a pensar, bueno, está claro cómo funciona eso, ¿no? Esta es el área donde se genera el lenguaje. A un cierto punto se evoluciona la capacidad de hablar porque se evoluciona esta área capaz de generar el habla. Bueno, hoy en día sabemos que no es tan de sencillo. Sabemos, por ejemplo, todavía no tenemos nada claro sobre los mecanismos que están detrás de la formación de estos pliegues cerebrales. Ni tenemos tan claro que existan realmente áreas cerebrales que podemos distinguir, ¿eh? Hay mucho debate sobre esto, llevamos 200 años hablando de esto y todavía no tenemos claro ni cómo se forman nuestros pliegues, ni realmente si podemos identificar fronteras entre una pequeña área y otra. Sabemos también que las relaciones entre estas áreas cerebrales, el área de Broca o una de cualquier otra de estas áreas, la relación entre estas áreas y las funciones son muy débiles. Es decir, es verdad que si uno recibe un golpe aquí, pues tiene dificultad de hablar, ya, pero no es precisamente aquí. Hay una variabilidad muy fuerte y la correspondencia espacial entre una capacidad funcional, hablar, calcular o lo que sea, y un área del cerebro no es tan estricta. Y luego hay una variabilidad que realmente es asombrosa. Aquí somos, no sé, 100 personas, si analizamos nuestros 100 cerebros, vamos a ver que todos tenemos un patrón de pliegues distinto, con lo cual tampoco se trata de generalizar. Finalmente, hoy en día sabemos que en el cerebro no existen funciones que son localizadas. Cuando hablo, cuando calculo, cuando recuerdo, todo el cerebro funciona. No se localiza una función en un área cerebral. Otra cosa, que sí que existen áreas que son cruciales para el flujo neural, y hombre, si rompo aquel punto, sí que evidentemente puedo perjudicar más una función que otra. Con lo cual, efectivamente, si lesiono el área de Broca, una de las funciones que más resulta perjudicada es el lenguaje. Pero desde aquí a decir que el lenguaje está asociado solamente a este punto, ya sabemos que efectivamente no es así. El lenguaje es un proceso, es una función que involucra todo el cerebro. Bueno, y claro, para analizar todo esto a nivel evolutivo, necesitamos hacer 2 tipos de comparaciones. Atención que esto puede ser un pelín difícil, pero es muy importante. En evolución trabajamos con información sobre las especies vivientes y sobre las especies extintas, fósiles. Las especies actuales son las que viven hoy en día. Nosotros, el chimpancé, el macaco, ¿no? Los otros primates. Nosotros somos primates y nos comparamos con los primates. Existen hoy en día 300 y pico especies de primates vivientes y nos comparamos con esta variabilidad de nuestros primos primates. Se hacen muchas veces comparaciones con el chimpancé, comparaciones con los macacos y tal y cual. En este caso tenemos muchísima información. ¿Por qué? Porque tenemos especies viventes que viven, que están ahí, que piensan, que se mueven con su fisiología, su bioquímica, su genética, su anatomía completa. Muchos individuos, puedo tener cientos y miles de macacos, cientos y miles de chimpancés. Con lo cual, mucha información. ¿Cuál es el problema? El problema que si la especie vive ahora, pues no puede ser mi antepasado. Mi primo no puede ser mi abuelo. Con lo cual, pues si estoy estudiando un chimpancé, si estoy estudiando un macaco, no estoy estudiando el proceso de la evolución, estoy estudiando el producto de la evolución. Con lo cual,
tengo muchísima información, pero que no me está diciendo nada sobre el proceso evolutivo. Me está dando una información importantísima sobre el producto de la evolución. Si quiero saber sobre el proceso, tengo que preguntarle a los fósiles. No todos, los antepasados, algunos fósiles, por ejemplo los neandertales, no son antepasados nuestros, con lo cual vale para ellos lo que hemos dicho para el chimpancé, es otra historia evolutiva, pero sí que algunos fósiles son antepasados nuestros, y entonces yo tengo que preguntar a aquellos fósiles si quiero conocer cómo ha sido el proceso evolutivo. Fenomenal. ¿Cuál es el problema? Que en este caso tenemos una información muy interesante, pero poca porque los fósiles son pocas especies y la información que puedo extraer de un fósil es muy limitada. Sobre el tema de las especies actuales, para que entendáis un poquito de qué va la cosa. Nosotros suponemos que, por ejemplo, nuestro linaje, el linaje humano y en particular nuestra especie Homo sapiens, nos hemos separado del linaje chimpancé más o menos hace, digamos, 5 o 10 millones de años. Digamos 7 millones de años, ¿vale? Bueno, después de esta separación, hombre, nosotros hemos seguido evolucionando y cambiando a lo largo de 7 millones de años. Hombre, el chimpancé también. No podemos pensar que nosotros hemos seguido cambiando a lo largo de 7 millones de años y el chimpancé se ha quedado igual a sí mismo, igual a que el antepasado de 7 millones de años. El chimpancé ha seguido cambiando. ¿Qué pasa? Pasa que nosotros hemos empezado a ir vagabundeando en zonas donde se podía fosilizar. El chimpancé y todos sus primos, toda su familia, han evolucionado en foresta. Y en foresta no fosilizas. En foresta te mueres y a las 5 horas de tu cuerpo no se ha quedado absolutamente nada. Con lo cual tenemos un poquito de homínidos fósiles de nuestra parte, pero no tenemos ni idea de los fósiles de chimpancés, porque no ha quedado absolutamente nada, ni de chimpancé ni de gorila. Con lo cual no sabemos cómo y cuánto han cambiado chimpancé y gorila. Pero claro, tenemos que suponer que después de esta separación, nosotros hemos evolucionado rasgos humanos que el chimpancé nunca ha evolucionado. Hombre, chimpancé habrá evolucionado rasgos chimpancés que nosotros nunca hemos evolucionado. La mano. El chimpancé tiene los dedos largos, nosotros los dedos cortos. No sabemos si nosotros hemos evolucionado los dedos cortos de un antepasado con dedos largos o si el chimpancé ha evolucionado los dedos largos de un antepasado con dedos cortos. Nos gusta pensar que ellos son primitivos, nosotros hemos evolucionado, pero la verdad es que no lo sabemos. Es decir, mejor no utilizar el chimpancé como modelo de antepasado humano porque no tiene ninguna razón. Yo digo siempre a los primatólogos, ¿utilizaréis los humanos como modelo para entender la evolución del chimpancé? ¿A qué no? Tampoco el contrario cunde mucho. Con lo cual, información sobre el producto, pero no hay ninguna información sobre el proceso. Y claro, pero sí que se estudian mucho los primates actuales, sobre todo a nivel de neurociencia, neurobiología, por temas lingüísticos y tal y cual. Se estudia muchísimo el tema del área de Broca, el área de Wernicke. El área de Broca se supone que es crucial para la producción del lenguaje, el área de Wernicke para la recepción y descodificación del lenguaje, ¿no? Pero la verdad que llevamos 200 años con eso y la verdad que no hemos llegado a nada. No hay ninguna diferencia macroscópica en las proporciones de los lóbulos frontales entre humanos y simios antropomorfos. Siempre se ha dicho, los humanos tenemos un lóbulo frontal muy grande, muy grande. No es verdad, tenemos todo el cerebro más grande. Todo el cerebro se ha hecho más grande, incluso los lóbulos frontales y todo el resto. Pero si vamos a ver la proporción del lóbulo frontal, es la misma en un chimpancé y en un humano. Con lo cual no parece que estos lóbulos frontales macroscópicamente haya diferencias sustanciales. No está claro ni siquiera si las áreas cerebrales del lenguaje son las mismas en humano y chimpancé. El área de Broca humana es evolutivamente la misma estructura del lóbulo frontal del chimpancé o del gorila. Hay neurobiólogos de grandísimo valor que dicen que sí, y hay neurobiólogos de grandísimo valor que dicen que no. Con lo cual, la única cosa cierta es que no hay certeza. Vamos, y hay que tener mucha cautela al momento de soltar, ¿no?, afirmaciones.
sí que sabemos que con toda probabilidad que nuestro cerebro, sobre todo los lóbulos frontales, son más conectados. Hay, en particular, todos los lóbulos frontales humanos son bastante más conectados al cerebro que un cerebro de chimpancé. Sobre todo hay una conexión que, mira tú por dónde, une el área de Broca y el área de Wernicke, se llama fascículo arqueado, y esto es bastante más desarrollado en el ser humano que no en los simios antropomorfos. Con lo cual, fijarse, todos buscando tamaño de cerebro, y resulta que igual no es una cuestión de tamaño, sino de conexión. No es quien tiene el bíceps más grande, sino es quien tiene más capacidad de flujo de información entre estas áreas. Bueno, y si pasamos a los fósiles, que es más lo que vamos a hablar en este encuentro. Bueno, esto es un cuadro general para quien si quisiera ubicar a nivel cronológico del género humano. Dentro del género humano hay paleontólogos que cuentan 3 especies y quien cuentan 15. Pues la verdad es que no lo sabemos. Yo la que he puesto aquí son las especies que conocemos mejor, para las que podemos meter la mano en el fuego, que más o menos sabemos de qué va la cosa. Y vemos que nuestro género Homo, el género humano, los primeros restos lo encontramos en África, alrededor de 2 millones de años. Alrededor de 500.000 años ya tenemos 2 especies con un aumento de la capacidad craneal, del volumen cerebral bastante marcado. Homo erectus en Asia y Homo heidelbergensis en Europa y en África. Y finalmente, alrededor de 200.000 años, ya tenemos las 2 especies con un tamaño cerebral, el tamaño cerebral más grande que conocemos en el género humano, en los primates, en los mamíferos, en todo lo que sea, sobre todo relacionado al tamaño del cuerpo, que son los neandertales en Europa y Homo sapiens en África. Pasan algunos años y por razones que desconocemos, a un cierto punto desaparecen toda esta especie y momentáneamente, en los últimos 30.000 años, estamos solo nosotros. Pues ya veremos qué va a pasar. No fardamos de inteligentes y de brillantes, el tonto Homo erectus ha pisado esta tierra a lo largo de 2 millones de años. Nosotros estamos aquí desde 200.000 y no tiene pinta que vamos a alcanzar los 2 millones. Con lo cual, hasta ahora el tonto Homo erectus se lleva la medalla de la evolución humana. Bueno, ¿cuál es el problema con todo esto? Lo que os mencionaba, ¿no? ¿Quién fosiliza? Solo alguna especie. No es que puedo conocer todas las especies de un grupo, porque muchas sencillamente viven en ambientes donde no se fosiliza. De esta especie, ¿cuántos individuos conozco? Hombre, conozco 3, 4 individuos si soy afortunado. Te puedes imaginar, el género humano hablamos de 2 millones de años a lo largo de 3 continentes. Si tengo de una especie 4 individuos, 5 individuos, pues esto no me está diciendo que conozco la variabilidad de aquella especie. ¿Y aquellos 4 o 5 individuos, tengo todo el individuo? Pues no, tengo solo el esqueleto. No sé nada de su cerebro, de sus músculos, de sus tejidos blandos y nada, solo el esqueleto. ¿Y tienes todo el esqueleto? Pues no, tengo solo una tibia, un fémur, un cráneo medio deformado, con lo cual me tengo que un poquito apañar con este puzzle, ¿no? Con lo cual es una información súper importante, pero tenemos que reconocer que es una información bastante limitada, ¿no? Conocemos solo la anatomía del hueso y muchas informaciones biológicas no están en el hueso. Estos huesos están muertos, con lo cual no hablan, no se mueven, no respiran, no hay sangre que circula, no hay funciones fisiológicas. Y los individuos son demasiado pocos para hacer estadística. Esto es importantísimo. Si no puedo hacer estadística, no puedo decir si mi hipótesis es muy probable o poco probable. Con lo cual, si no lo puedo testar, si no lo puedo averiguar, no es una hipótesis, es mi opinión personal. Esto lo vemos al final de la charla. Bueno, con todas estas limitaciones hay que sacar cuanta más información es posible de estos huesos, porque es lo único que tenemos para investigar el proceso de la evolución. Y aquí venimos a nuestro lenguaje, la evolución del lenguaje. Los paleontólogos se han un poquito apañado con lo que tenían. La verdad que os digo ya, os hago un poquito de spoiler, pues no hemos llegado a conclusiones.
o mejor dicho, hemos llegado a todas las conclusiones posibles. Hemos llegado a aquellas famosas hipótesis de principio. Hay conclusiones ciertas que demuestran que todas son ciertas. Así que me temo que todavía nos falta un poquito. Tenemos todo el tema, ¿no?, de la estructura de la faringe, la laringe y tal y cual, la boca, y que sí puede el aparato fonatorio, que si hay una variabilidad y tal y cual. Esto realmente, insisto, el esqueleto no es toda la historia, y sobre todo saber el abanico de variabilidad fonatoria de una especie no te está diciendo si puede hablar o menos, porque se puede hablar con una complejidad increíble o se puede hablar con una complejidad fonética reducida, la verdad. Con lo cual, esto vende mucho, pero científicamente cunde poco. El hueso hioides, pues el hueso hioides está aquí, engancha todos los músculos del cuello, incluso los músculos de la lengua y tal y cual, con lo cual su forma sufre un poquito las influencias de todo el sistema bucal y tal y cual, y resulta que los neandertales tenían un hueso hioide igual que los Homo sapiens, que los humanos modernos. Y alguien dice, ahí, esto hablaban como nosotros. Pues, puede que sí. Que sea compatible con el lenguaje no quiere decir que prueba que haya lenguaje, ¿no? Pero bueno, si se trata de sacar una portada en Nature... Incluso alguien se ha puesto a molestar un poquito la columna vertebral, pillando los nervios que pasan en la columna vertebral, van al diafragma, el diafragma es necesario para respirar y claro, cuando tú hablas haces todo un juego de diafragma importante y alguien dice que ya aquellos agujerillos donde pasaban los nervios pues son los mismos en Homo sapiens, en Homo erectus, en Homo ergaster. Con lo cual, si aquello era porque el diafragma pudiese modular un poquito, pues esto demuestra que llevamos 2 millones de años hablando. Pues todo puede ser. Todo puede ser, pero efectivamente os dais cuenta que esta es una evidencia muy circunstancial. Hay una evidencia anatómica del hueso que yo personalmente sí que le doy más importancia. El oído medio. Sabéis que el oído hay una parte exterior, fuera del tímpano, luego hay un oído medio que son todos los huesecillos esto que transmiten el sonido, y luego hay un oído interior, una estructura anatómica que descodifica la vibración acústica. Bueno, resulta que los humanos tenemos, si vamos a hacer un modelo de ingeniería de aquellos huesecillos y vamos a ver a qué frecuencias son sensibles, bueno, resulta que los humanos, Homo sapiens, el juego de huesecillos es sensible sobre todo, mira tú por dónde, a la frecuencia acústica del lenguaje. Y si vas a hacer el mismo modelo en los primates, descubres que la mayoría, todos los primates, en aquella franja de longitud de onda, pues no son particularmente sensibles. Solo Homo sapiens tiene una sensibilidad a la longitud de onda precisamente del lenguaje. Con lo cual, esto, hombre, vaya casualidad, ¿no? Bueno, resulta que Homo heidelbergensis, y por ende también Homo neanderthalensis, si haces el juego de modelos de los huesecillos del oído medio, pues resulta que son sensibles a la frecuencia de longitud de onda del lenguaje humano. Hombre, esto a mí ya me parece mucho más indicativo que no el tamaño de los nervios o la forma del hueso hioides, ¿no? Con lo cual es difícil hacer estos modelos de ingeniería con pequeños huesecillos rotos ahí dentro de un temporal de un Homo heidelbergensis que se ha muerto hace 300.000 años, pero si esta gente, si estos señores han hecho un trabajo hecho bien, si lo han hecho bien, hombre, pues han demostrado que aquella sensibilidad a la longitud de onda del lenguaje humano ya estaba presente en un oído medio de un Homo heidelbergensis hace 500.000 años, ¿no? Bueno, y luego viene lo mío, que es la paleoneurología, que se trata de intentar reconstruir la forma anatómica, morfológica del cerebro en las especies extintas. Con lo cual coges el cráneo, juegas un poquito con anatomía digital e intentas reconstruir este cerebro, su tamaño, sus proporciones, sus surcos, sus giros, las venas, las arterias,
Como siempre, poca información, pero muy valiosa, ¿no? Fijarse, ahí abajo tenéis 5 cerebros de macacos. Y arriba tenéis sus moldes endocraneales, es decir, el molde de la cavidad endocraneal. La primera cosa que se ve es que pasando de un cerebro a un molde de cerebro se pierde muchísima información. La segunda cosa que se ve es que no se pierde toda la información. Hombre, algo queda, con lo cual mejor sería aprovecharla. Incauto sería decir que un molde endocraneal representa un cerebro. Incauto sería tirar a la basura la información que te puede dar un molde endocraneal, ¿no? Así que los paleoneurólogos en esto estamos, intentando sacar cuanta más informaciones de estos moldes endocraneales, ¿no? Antes todo esto se hacía a mano. Esto es Ralph Holloway en Nueva York, que ha sido uno de los padres de la disciplina. Antes se hacían a mano, los dentistas han ayudado mucho porque conocen todas estas cosas, estas masas para hacer moldes y tal igual. Y era un curro impresionante, tenías que tener una competencia en química, en física, en fin, atosigarte con sustancias raras y tal igual. Hoy en día somos mucho más pijos, estamos sentados al ordenador, no tocamos ni cerebro ni hueso, manejamos píxeles y que mucho más rápido, huele menos y no te ensucia la ropa, vamos. Y así que todo esto hoy en día se hace con modelos digitales, anatomía digital, la tomografía computarizada, la ingeniería biomédica y todas estas cosas, ¿no? Bueno, a nivel de lenguaje, uno de los temas más concurrido son las asimetrías cerebrales. Los humanos tenemos una asimetría cerebral muy fuerte, a nivel microscópico y macroscópico. A nivel microscópico en un fósil no se puede ver, pero a nivel macroscópico sí que se puede ver. Y por ejemplo, en general, no todos, pero la mayoría de los humanos tenemos el lóbulo frontal más grande a la derecha, el lóbulo occipital más grande a la izquierda. Con datos actuales se ha visto que esta asimetría muchas veces está asociada a la asimetría de las manos y del lenguaje. Hay patologías que evidencian todo esto y tal y cual. Bueno, con lo cual alguien ha dicho, esta fuerte asimetría del cerebro tiene que estar relacionada al lenguaje. Cuando se ha evolucionado la asimetría cerebral, una asimetría cerebral delata la presencia del lenguaje, ¿no? Y pues no. No hay diferencias patentes entre homínidos, quiero decir, esta frontal derecho, occipital izquierdo es el patrón más frecuente en un neandertal, en un Homo heidelbergensis, en un Homo ergaster, en un Homo erectus, con lo cual o todo el mundo habla, o todos los homínidos hablaba, o quizás esta asimetría macroscópica tampoco delata mucho, ¿no? Y las diferencias con grandes simios parecen ser de grado de expresión, es decir, los chimpancés y los gorilas tienen un poquito de frontal derecho más grande y un poquito de occipital izquierdo más grande, pero tienen también el cerebro que es un tercio del nuestro. Con lo cual, recientemente han hecho los cálculos y han dicho, si un chimpancé tuviera un cerebro de 1500 centímetros cúbicos, tendría el mismo grado de asimetría que tenemos nosotros. Con lo cual, tampoco parece que eso ayuda mucho. Si vamos a ver los surcos y giros, bueno, Wernicke, Broca, en los fósiles, no hay diferencias en los patrones de surco entre los homínidos. Un bulto donde Broca, un bulto donde Wernicke, está en Homo erectus, en Homo ergaster, en Homo heidelbergensis, en todos. La morfología general de las áreas de Broca y de Wernicke es la misma en todos los homínidos y a pesar de esto, cada vez que se encuentra un fósil nuevo, se dedica un apartado para decir que el área de Broca y el área de Wernicke están muy desarrolladas. Bueno, esto ya se ha visto para cientos de fósiles. Yo no sé por qué, cada vez que se encuentra un fósil hay que repetirlo, porque es normal. Pero como que vende mucho, hay que decirlo. Y si tú publicas y no lo dices, el editor te dice, oye, ¿qué tal el área de Broca? Pues, tú verás. Con lo cual, hay neandertales y humanos modernos que tienen el cerebro más grande de los homínidos y de todo el mundo mundial. Es verdad que tienen los lóbulos frontales justo donde el área de Broca más ancho. Pero ojo, y cuando digo ojo,
digo ojo en el sentido estricto, ojo a los ojos. Los chimpancés tienen los ojos enfrente del cerebro. Los humanos arcaicos, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, tienen los ojos un pelín más bajo, pero siempre delante del cerebro. Solamente los humanos modernos y los neandertales tenemos los ojos debajo de los lóbulos frontales. Y claro, con lo cual tenemos esta cara chata, tenemos los lóbulos frontales justo encima de las órbitas. De hecho, la separación entre ojos y lóbulos frontales es una capa de hueso finísima que todos los estudiantes de antropología rompen en los cráneos de los museos, porque cogen el cráneo como si fuera una pelota de bowling y le rompen el techo de orbital. Esto es cómo funcionaba la lobotomía. La lobotomía, ¿no? Ponían un médico portugués, que de paso era, creo, ministro, creo que era ministro de la Salud, tuvo la idea de poner una cuchilla entre el ojo y tal, rompía el techo orbital, que es muy fácil, lesionaba los lóbulos frontales y desde aquel día tú seguías teniendo tu vida normal, pero te quedabas tranquilito, tranquilito, sin molestar a nadie. Antes de darse cuenta que esto era un pelín inmoral, se habían trillado no sé cuántas decenas de miles de personas e incluso le han dado un premio Nobel. Creo que es el único caso para que hay una comisión para quitárselo, porque evidentemente no procede. Bueno, total, los neandertales y los humanos modernos tenemos estos ojos debajo de los lóbulos frontales, con lo cual es evidente que si pones ahí algo que bloquea, estos lóbulos frontales se tienen que crecer lateralmente, porque debajo tienen... Con lo cual, el hecho que humanos modernos y neandertales tenemos el lóbulo frontal un pelín más ancho, realmente no creo que sea esta la prueba de todo, ¿no? Esto es lo que vais a leer en, diría yo, todos o la mayoría de libros de evolución humana, de paleontología, en las revistas, en los periódicos, que os van a decir los periodistas incluso muchos profesionales. Los lóbulos frontales dejan constancia de la evolución del lenguaje en nuestra especie, si nos comparamos con los grandes simios o con los homínidos externos. Es falso. Es totalmente falso, y a mí lo que me llama la atención, es que lo encuentras repetido a nivel profesional y a nivel periodístico. Esto sí, nunca hay una cita. Nunca te dice, en general cuando en ciencia tú dices una cosa y luego pones la cita, ¿dónde se ha estudiado esto? Esta frase no se asocia nunca a ninguna cita, sencillamente porque no existe ninguna cita. Cuando se dijo que los lóbulos frontales eran importantes para la personalidad, el carácter, la moral, el lenguaje, pues automáticamente alguien dijo, la evolución te va a demostrar que los lóbulos frontales han cambiado mucho. Empezó un copia y pega que no hay quien lo está parando, ahí se queda. Os digo que a nivel neuroanatómico y sobre todo a nivel de fósiles, pues puede que sí. Lo que no tenemos es la evidencia que sea así. Fijarse que, en cambio, las áreas que más han cambiado en los fósiles humanos han sido las áreas parietales. Una región del cerebro que hasta hace 5 o 10 años pues ni siquiera había publicaciones sobre ellos. Se dedican al movimiento, a la integración del cuerpo con el espacio, son profundas, muchas de ellas no están en la superficie, están en el profundo de la corteza cerebral, con lo cual ni se ven. Sea como fuere, pues nada, a lo largo de 200 años, pues todo el mundo concentrado en los lóbulos frontales y nadie se había dado cuenta que los lóbulos parietales, en cambio, presentan una variación evolutiva brutal. Nadie, menos que los paleoantropólogos. Los primeros Australopithecus se descubrieron en los años 20 y el tío que lo publicó era un neuroanatomista que dijo, es como un cerebro de un chimpancé, pero con lóbulos parietales muy grandes. Los primeros Homo erectus se estudiaron en los años 30 y el paleoantropólogo que lo estudió, en los años 30 del 900,
escribió muchas veces: no tengo idea de por qué todo el mundo se está concentrando en los lóbulos frontales si en los fósiles se ve claramente que la parte que ha cambiado más son los lóbulos parietales, ¿no? Fijarse esta serie de análisis geométricos morfológicos. Si analizamos los huesos parietales que cubren el cerebro, vemos que nuestra cabeza se caracteriza por huesos parietales muy grandes. Es la única diferencia entre nosotros y un neandertal. Tenemos la cabeza igual, pero nosotros tenemos este hueso parietal muy grande. Si dejamos de parte el hueso, vamos al cerebro. Vamos a ver el lóbulo parietal del cerebro. Igual, descubrimos que tenemos un hueso parietal muy grande, sencillamente porque tenemos un lóbulo parietal muy grande. Si vamos a ver crecimiento y desarrollo, Homo sapiens, después del parto, enseguida después del parto, 1 año, como máximo 2, a nivel de forma, crecimiento y desarrollo, tiene una etapa de abultamiento parietal. Esta etapa no la tiene un chimpancé, no lo tiene un neandertal. Es una etapa que tenemos solo nosotros. Luego las otras etapas de crecimiento y desarrollo son parecidas en un humano moderno, en un neandertal, en un chimpancé. Pero la etapa de abultamiento parietal postparto la tenemos solo nosotros. Dejamos la forma del neurocráneo, los moldes endocraneales de los fósiles, vamos al cerebro. Si hacemos un estudio de todos los cerebros en esta sala ahora mismo y analizamos la estructura geométrica, ¿cuál es la región que presenta la principal variabilidad? La región parietal, en particular la región parietal central, la que se abulta en Homo sapiens. Es el elemento más diferente. Algunos de nosotros tendrán este elemento muy chiquitito y otros tendrán este elemento muy grande. Comparamos la sección del cerebro, medio sagital del cerebro, en humanos y chimpancés. Todo el mundo calculando la diferencia de milímetros de lóbulos frontales para saber si 4 milímetros menos, 4 milímetros más podían explicar la diferencia, y nadie se había enterado que nosotros tenemos un parietal gigante y el chimpancé tiene un parietal que es mínimo. Con lo cual, fijarse, diferencia en los lóbulos y huesos de los fósiles, diferencia en las etapas ontogenéticas de crecimiento y desarrollo, diferencias entre humanos y chimpancés, diferencia entre nosotros. Todo punta exactamente a la misma región cortical. Lo que está ahí se llama precúneo y es la parte más medial y profunda de los lóbulos parietales. Fijarse la diferencia con un chimpancé. Este es un cerebro de chimpancé y esto es humanos. Todo el mundo ahí a calcular los milímetros de lóbulos frontales y nadie se había dado cuenta que tenemos un precúneo gigante cuando el chimpancé tiene un precúneo realmente chiquitito. Los lóbulos parietales están desarrollados en todos los primates, ¿eh? O sea, los primates lucen lóbulos parietales si lo comparamos con otros mamíferos. Los primates tienen un lóbulo parietal muy complejo cuando los mamíferos tienen apenas un lóbulo parietal. Los humanos tienen un lóbulo parietal súper complejo si lo comparamos con cualquier primate. Los lóbulos parietales tienen un lobulillo superior, este rojo, un lobulillo inferior, que es este verde. El lobulillo parietal inferior está parcialmente involucrado en el área de Wernicke también. Luego hay este surco intraparietal que separa los dos lobulillos y se mete ahí dentro. Y luego está el precúneo que se mete ahí en profundidad entre los dos hemisferios. Bien, toda esta parte roja, el lóbulo parietal superior, el precúneo, el surco intraparietal, están involucrados en cientos y cientos de funciones diferentes. Esta ha sido una de las razones por qué nadie lo ha estudiado. El área de Broca, pues es fácil, porque ¡pum!, un golpe al área de Broca y te callas. Fácil de estudiar. Si te dan un golpe, si se te rompe el precúneo, primero es probable que te mueras porque está ahí en el fondo y no vas a sobrevivir. Y segundo,
los lóbulos parietales están involucrados en cientos y cientos de funciones diferentes, con lo cual no hay quien se meta en las marañas de funciones, se va a romper todo, con lo cual es muy difícil hacer inferencias sobre qué área está involucrada en qué función, y sobre todo es imposible hacer experimentos en laboratorio o estudiar a nivel patológico y tal y cual. Bueno, pero las partes superiores, precúneo, surco intraparietal y tal y cual, están involucradas sobre todo en lo que llamamos integración viso-espacial. Visión, espacial, espacio. El precúneo integra las informaciones que le viene del cuerpo con la información que le viene de los ojos. Con lo cual, yo lo que veo es el mundo externo, lo que percibo. Luego tengo sensores de mi cuerpo que me da una imagen de mí mismo. El precúneo coge la imagen de mí mismo, la imagen externa, y las integra. Integración entre cuerpo y visión, coordinación entre ojo y mano, imaginación visual, puedo cerrar los ojos e imaginar mi cuerpo. Atención, el cuerpo como unidad de medida del espacio, todo el espacio físico, pero también el espacio cronológico. Yo puedo tranquilamente cerrar los ojos e imaginar mi cuerpo cuando era niño. Mi cuerpo era totalmente diferente, pero yo sé que soy yo. Y en la sociedad, cuando nos relacionamos con los demás, lo que hacemos es mapear cada uno de nosotros con su cuerpo y su papel y hacer mentalmente una relación espacial entre quién es quién. Con lo cual, cuando uno dice el precúneo integra cuerpo y espacio, desde luego el espacio físico es importante, pero hay un espacio que es cronológico y hay un espacio que es social. Y evidentemente nosotros percibimos todo esto como un único sistema, ¿no? Utilizando nuestro cuerpo como medida del espacio físico, del espacio cronológico y del espacio social. Bueno, todo el cuerpo es interfaz entre el mundo y nuestro cerebro, pero tenemos que reconocer que el ojo y la mano se curran el 90% del trabajo. El mundo entra dentro de nosotros, sobre todo a través de los ojos, y nosotros interactuamos con el mundo, sobre todo con las manos. ¿Dónde se coordina? Sobre todo el tema ojo-mano, surco intraparietal. Ahora, en el siglo XX, este señor, Wilder Penfield, bueno, entonces no había anestesia, ¿no? Bueno, había anestesia, pero era un pelín arriesgado. Es decir, era más fácil que te morías por la anestesia que no para la operación. Con lo cual, cuando se podía ahorrar la anestesia, se ahorraba. Y nuestro cerebro no tiene receptores del dolor. Con lo cual, cualquiera que han visto las películas de Hannibal de Cannibal, pues sabe a lo que me refiero, ¿no? Tú puedes quitar la bóveda a un tío, trabajar, y el tío no siente dolor. Le ahorras la anestesia y igual se salva. Bueno, este señor... Y aprovechó, dice, ¿cómo que tenéis que abrir el capó del coche? Yo, si me permitís, aprovecho para hacer unas cosas, ¿no? Y claro, lo que hacían era dar un pinchazo y ver qué pasaba. Vamos, una gozada. Desafortunadamente, las técnicas anestéticas han mejorado y hoy en día ya no tenemos esta posibilidad. Entonces... Y Penfield vio que tenemos dos áreas aquí del cerebro, dos surcos, giros del cerebro, el que viene a ser el giro precentral y postcentral. En el precentral se podía mapear el cuerpo a nivel motor. Es decir, si te doy un pinchazo aquí, se te mueve el meñique. Si te doy un pinchazo aquí, se te mueve la rodilla. Con lo cual puedo dibujar dónde está... a nivel motor, tu rodilla, tu meñique y tu codo. En la parte posterior, el giro postcentral es al revés, es donde recibe la señal del cuerpo. Si te pincho un meñique, se activa esto. Si te pincho un codo, se activa esto. Con lo cual, puedo dibujar
el hombrecito que eres a nivel cerebral, a nivel motor y a nivel sensorial. Se llama homúnculo cerebral, ¿no? La corteza motora, la corteza sensorial, y puedo poner en cada punto qué región es sensible o activa a nivel motor por cada parte de tu cuerpo. Y claro, este homúnculo, hombre, no es proporcional a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos regiones de nuestro cuerpo que son más sensibles y regiones de nuestro cuerpo que son muscularmente más complejas. Con lo cual, este homúnculo es un homúnculo que tiene proporciones en función de cómo percibimos o utilizamos nuestro cuerpo. Y si este homúnculo lo graficamos o con un pelín de fantasía, lo que vemos es que es un homúnculo que vive y piensa con las manos. Utiliza las manos como interfaz para sentir y para actuar. Pensamos con las manos, reaccionamos con las manos, imaginamos con las manos. Después de las manos viene la boca. Con lo cual, si no consigues abrir el paquete de chips con la mano, ahí necesitas ayudarte, ¿no? Pero nuestro cuerpo es un cuerpo hecho al 40% de manos, ¿no? Con lo cual, esto sabemos que es importante por ejemplo, en todos los primates, pero sobre todo en los humanos, el tema de la manualidad, de la tecnología, la cultura material, la tecnología. Bueno, muchos de vosotros seguro que conocéis a este señor, Leroi-Gourhan, que propuso, era un prehistoriador, antropólogo, arqueólogo, un poquito de todo, digamos prehistoriador, propuso que la evolución del lenguaje estaba relacionada con la evolución de la manualidad, de la capacidad tecnológica y de la capacidad de gestionar a nuestras manos, ¿no? Desde entonces, yo creo que más o menos todo el mundo se ha encontrado, está de acuerdo con esto. Es decir, hay demasiadas evidencias para dejar que la hipótesis de Leroi-Gourhan sea solo una opinión. Tenemos demasiada evidencia que nos sugiere que efectivamente la evolución de la mano y la evolución del lenguaje tienen que haber estado relacionados, no sabemos cómo. Dentro de esto hay dos posibilidades: los que dicen que la evolución de la manualidad ha preparado el campo a la evolución del lenguaje, y quien dice que la evolución del lenguaje ha preparado el campo para la evolución de la manualidad. Bueno, hay una tercera hipótesis, que la evolución del lenguaje y de la manualidad han tenido un tercer factor en común que ha generado las dos cosas de forma paralela. Y esta asociación se hace sobre todo por dos razones diferentes. Uno, una asociación estrictamente anatómica. Las áreas corticales de mano y lenguaje son adyacentes. Si vais a ver el homúnculo y tal y cual, pues la mano, área de Broca, pues está todo ahí. Tanto que cuando se activa uno, se activa el otro, a nivel neuroanatómico. Asociación también funcional. Lenguaje y praxis, es decir, el hacer, el saber hacer, son procesos, ambos procesos se fundan en combinaciones de secuencias motoras. Tengo unas secuencias motoras y cambio la combinación de estos módulos motoros. Si lo aplico a las manos, tengo una secuencia de praxis, de manualidad. Si lo aplico a la lengua y a todo el aparato fonatorio, tengo una construcción diferente de la frase. Recientemente hemos tenido una evidencia todavía más interesante. Han visto que cuando yo escucho una palabra, se activan las áreas corticales del cuerpo más o menos asociada al contexto de la palabra. Si mi oído oye la palabra vaso, la pasa al descodificador del oído interno, que la pasa al cerebro, y el cerebro da un pinchazo a las áreas corticales, digo por decir, de agarrar el vaso. Bueno, a principio se pensaba que era como un eco, ¿no? Yo oigo la palabra vaso, entiendo que de vaso se trata, y un poquito como instinto reflejo
me imagino cogiendo un vaso. Pues luego ha habido mucha gente que ha dicho que el tiempo que pasa entre el escuchar la palabra y la activación motora es demasiado breve para que sea un reflejo. Con lo cual hay quien propone, y son siempre más y más lo que apoyan esta teoría, que en realidad la simulación somática asociada a la palabra es necesaria para entender la palabra. Si yo oigo vaso, mi homúnculo simula el coger el vaso y entonces yo entiendo que se está hablando de un vaso. Si no tengo una experiencia anclada en el cuerpo, no descodifico el significado de la palabra. Lo que se llama embodiment del lenguaje. Al fin y al cabo, si uno... Cuando decimos ¿en qué piensas? Estoy pensando en... y tal y cual. Pero cuando estamos pensando, o pensamos por imágenes, y si pensamos por imágenes es precúneo, es visoespacial, es cerrar los ojos e imaginar, me estoy imaginando una escena, o pensamos por lenguaje, es decir, me estoy haciendo un monólogo interno. Si te pregunto en qué piensas, o si te digo estoy pensando en, quiere decir o que te estás montando una película por imágenes, o que te estás montando un monólogo con lenguaje. Realmente, si descubrimos que las dos cosas tienen que pasar por el cuerpo como unidad de medida, hombre, esto empieza a ser interesante a nivel de evolución, ¿no? Entonces sí que igual tiene razón Leroy Gourand, ¿no? La tecnología como posible testigo de la evolución del lenguaje. Hay una proximidad en la corteza cerebral entre mano y áreas del lenguaje. En ambos casos descubrimos que hay una relación con el cuerpo. Y, hombre, no olvidemos que ambas cosas necesitan una transmisión. Es decir, tecnología y lenguaje sirven para un proceso de transmisión cultural, que es enseñar, que es aprender. El lenguaje es la clave para enseñar y aprender. Enseñar y aprender son totalmente necesarios para una evolución tecnológica, ¿no? Entonces la tecnología no solamente como producto, como causa de todo esto, sino también como consecuencia retroactiva del poder transmitir las informaciones. Y claro, aquí nos metemos en un berenjenal, porque ya no es solo una cuestión de anatomía, ¿no? Empieza a ser algo más que va más allá del área de Broca. Los humanos tenemos un nicho ecológico, como todos los otros animales del mundo. Tenemos un nicho social muy complejo, sobre todo como tienen todos los primates. Los primates lucen para tener un nicho social muy complejo. Pero tenemos algo que no tiene ningún otro animal del mundo mundial, que es un nicho cultural. Y somos totalmente dependientes de ellos. Y los tres nichos se tienen que llevar bien. El nicho ecológico, social y cultural tienen que coevolucionar. Si uno de estos tres nichos choca con los otros, problema. Con toda probabilidad, extinción. ¿Y no acaso este señor decía que el ser humano es a la vez el problema final de la biología y el factor inicial de la sociología, ¿no? El ser humano es el punto de contacto entre la biología y la sociología. No se puede entender el ser humano sin su entorno social y, por ende, su entorno cultural. Bueno, resulta que un antropólogo de Oxford hace un 20 años más o menos, Robin Dunbar, descubrió una correlación impresionante. Estos son primates, esto es el tamaño cerebral y esto es el tamaño del grupo. Cuanto más grande el cerebro, cuanto más grande el grupo social. Con una correlación tan fuerte que yo puedo encontrar un cráneo de un primate desconocido en un museo, medirle la capacidad craneal, el tamaño del cerebro, y apostar. Este primate tenía un grupo social de 35 individuos. Luego me voy en la selva, encuentro el primate, hago un estudio etológico y, joder, 35 individuos. Es una correlación muy fuerte. Dime qué tamaño cerebral tiene esta especie y te diré más o menos cuánto de grande es su grupo social.
el tamaño del cerebro en los primates. Atención, solo en los primates. Si hacéis el juego con una muca, con una vaca, con un perro o con y tal, vais a perder la apuesta. Hay que hacer el juego con los primates, ¿no? El tamaño del cerebro es proporcional al tamaño del grupo social. En realidad no es todo el cerebro, ¿eh? Son las áreas de asociación. Es decir, hay que quitar las áreas sensoriales. Hay que quitar las áreas dedicadas a los sentidos y considerar en la computación solamente las áreas que integran todos los sentidos juntos. Se llaman áreas de asociación. ¿Cuál es el área de asociación más grande de nuestro cerebro? Los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales son las áreas de asociación por excelencia. Con lo cual, si me pongo a contar el tamaño cerebral del género humano, ¿no? Y considero que nosotros tenemos un cerebro en promedio de 1.350 centímetros cúbicos, hago el cálculo de Dunbar, digo, vamos a ver, con este tamaño, ¿cuánto tiene que salir? Bueno, tiene que salir un grupo de 150 individuos, ¿vale? Vamos a ver los cazadores, recolectores, bosquímanos y aborígenes australianos o los Yanomamis de Sudamérica. Vaya, 150 individuos. Mira qué bien. Bueno, claro, porque son unos primitivos. Vamos a ver los campesinos de China o de Castilla y León. Vaya, 150 individuos. Bueno, entonces no estamos hablando de los años 90. Todavía no estaba el rollo de internet y tal igual, pues las agendas estas del teléfono, ¿no? Que todos teníamos hasta los años 90 una agenda en casa, al lado del teléfono había los papeluchos con todos nuestros contactos. Bueno, vamos a ver los empleados de una multinacional, pues 150. Con lo cual, cazador, recolector, campesino o empleado de multinacional, tu cerebro te da por gestionar 150 personas. 10 para arriba, 10 para abajo. Pero nuestra capacidad de control, de computación social, nos da por gestionar un grupo de 150 personas. Ahora, ¿cómo lo hacen los primates? Los primates tienen una forma muy sencilla. Y quitar pulgas. Despulgan. Cuanta más pulgas quitan, cuanto más amigos. Es muy sencillo. Si paso más tiempo a quitar pulgas, hago más amigos. Si despulgo a más gente, tengo más amigos. Se llama acicalamiento social, el término en inglés anglófono es grooming, y es tan lineal, es decir, el tamaño cerebral es proporcional al tiempo que se dedica a despulgar al vecino. Y el tiempo que se dedica a despulgar al vecino es proporcional a cuántos amigos tienes. Así que tú verás cómo empleas tu tiempo libre. Bueno, hay un problema, que el día es de 24 horas. Tienes que dormir, tienes que comer, tienes que reproducirte. Y claro, el tiempo que sobra, hombre, no lo vas a quitar, bueno, un poquito lo puedes quitar a dormir y a comer, pero bueno, digamos que tienes 24 horas y en estas 24 horas tienes que hacer un poquito todo. Bueno, hicieron el cálculo en todos los primates, en macacos, y tal y cual, y pum, pum, pam, y descubrieron que si quitabas el tiempo necesario para dormir, para comer, para reproducirse, y tal y cual, y pum, pum, pam, y el tiempo que queda lo dedicas integralmente a despulgar tu vecino, pues te llega un máximo de 50 amigos. Con lo cual hay un techo de las 24 horas que si vas de pulga en pulga, pues más de 50 amigos no puedes hacer. Y claro, pues nosotros tenemos 150. Entonces, si despulgando podemos llegar máximo a 50, ¿cómo el Homo sapiens ha llegado a sus 150 que le permite su cerebro de 1350 cc? Y claro, Robin Dunbar dice, ¿por qué? Nos hemos inventado una forma de despulgar mucho más rápida y mucho más eficiente. El lenguaje. Yo ahora os estoy despulgando a todos. Estoy despulgando a 100 personas a la vez.
Si tuviera que quitaros pulgas uno a uno, pues más que una hora necesito 2 meses. Con lo cual, evidentemente, hombre, esto tiene mucho sentido. Nuestro cerebro nos permite llegar a 150, nuestros 24 horas, si vamos a grooming, no. Me invento una forma de hacerlo mucho más eficiente y mucho más rápido. Y entonces entendéis que estos lóbulos parietales, no sé, a mí me parece que son muy interesantes por el tema de evolución del lenguaje, porque aquí están, ¿no? Hay muchas cosas que parecen que se cierran círculos, ¿no? La evolución de la mano y de la tecnología pasan por la corteza parietal, porque la corteza parietal coordina mano y ojo, coordina cuerpo y ambiente y tal y cual, con lo cual no hay tecnología sin lóbulos parietales. Descubrimos también que el lóbulo parietal, un aumento del lóbulo parietal, puede aumentar muchísimo el tamaño del grupo social. Y las dos cosas hemos dicho que probablemente están relacionadas como causa o como consecuencia a la evolución del lenguaje. Y otra vez, considerar que ambas cosas pasan para la transmisión cultural. En el momento que paso de un grupo de 50 a un grupo de 150, ahí tengo un potencial de transmisión cultural mucho más importante. Y por supuesto la tecnología tiene que pasar por la transmisión cultural porque no puedo reinventar la rueda a cada generación, ¿no? Con lo cual otra vez tenemos este círculo que se cierra entre funciones asociadas a cuerpo, lóbulos parietales, lenguaje directamente e indirectamente pasando a través de la transmisión cultural. Ahora, bien, aunque nosotros tenemos lenguaje, hay algunas situaciones, y esto antropológicamente es muy interesante. Sabéis que la etnología siempre ha estudiado los grupos primitivos. Los grupos primitivos son muy interesantes porque te ofrecen otra perspectiva, ¿no? Bueno, en algunos grupos hay algunos grupos humanos que regresan a despulgar. Aunque pueden hablar, regresan al grooming, regresan al despulgar. Solo que no le llaman pulgas, le llaman likes. Un like, una pulga. Cuanto más likes, cuanta más amigos. Claro, el problema de estas redes sociales que están ya fuera de la dinámica de la selva y chocan un poquito, cuando os recordáis un nicho ecológico, nicho social, nicho cultural, ahí sí que se puede encontrar algún problemilla más que otro, ¿no? A mí me hace un poquito gracia que, hombre, lo sabemos, estas redes sociales están generando mucho aislamiento, ¿no? Se basan en un perfil de vida que es totalmente abstracto. Muchas de esas vidas son totalmente virtuales, ¿no? Y la llaman redes sociales, ¿eh? Es decir, aparentemente no habría que llamarlas redes sociales, sino, claro, redes asociales, ¿no? Bueno, de todas formas, cuando han salido Twitter, Facebook, Robin Dunbar ha dicho, anda, quiero ver lo que pasa, ¿no? Ahí echando miles de pulgas, miles de likes. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un estudio estadístico sobre muchísimos Facebook, Twitter y tal y cual, y pum, pum, pam, 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 pam. Ya, tienes 2.000 amigos, 3.000 amigos, 5.000 amigos, pero si vas a hacer un estudio estadístico, ¿con cuánta gente te relacionas de verdad? 150. Así que esta es una limitación biológica que tenemos por nuestro pasado filogenético, 70 millones de años de primates, no nos los vamos a quitar de encima con una plataforma maja y atractiva. Y sería mejor saber reconocer que tenemos esta limitación y, por supuesto, aprovechar de ella, ¿no? Y aquí pues es un chiste gracioso de un tío que se muere y dice, tenía más de 2.000 amigos en Facebook, pensaba yo que el funeral iba a tener más éxito. Claro, porque insisto, no tenemos que olvidar que aunque la llaman redes sociales, en realidad muchas veces detrás no hay ninguna sociedad, ¿no? Es decir, fijarse cuando
los cazadores-recolectores, los campesinos castellanos o los empleados de la multinacional que teníamos la libreta de dirección al lado del teléfono. Bueno, ¿qué pasaba en aquella situación? Teníamos un límite, una limitación de 150 personas, ¿no? Pero claro, íbamos en grupos, con lo cual, en realidad, casi todos mis 150 se conocían entre ellos, casi todos. Con lo cual, nuestro 150 era un grupo funcional. ¿Vale? Ahora, ¿qué está pasando? Seguimos teniendo la misma limitación de 150, pero están dispersos. Casi ninguno de mis 150 conoce los otros 149. Porque el grupo ya no se limita a nivel ni geográfico, ni funcional, ni social, ¿no? Es un grupo que va mucho más allá de todas estas fronteras físicas o funcionales. Esto es muy bueno si pensamos en la posibilidad de aumentar, ¿no? Aumenta las posibilidades. Claro, yo me puedo relacionar con gente independientemente de su situación geográfica o cronológica. Es decir, me puedo relacionar con mi vecino o me puedo relacionar con un aborigen australiano, de la misma forma, o incluso me puedo relacionar con una persona que está viviendo ahora mismo, un estudiante de ahora, o un estudiante que vendrá dentro de 20 años. Porque Internet acumula toda la información y enlaza personas en el tiempo y en el espacio. Fenomenal. Esto aumenta las posibilidades de una forma seriamente brutal. Pero claro, tiene inconvenientes y hay que tener cuidado evidentemente con los inconvenientes. Disminuye la fuerza de la relación. Evidentemente, si tengo 5.000 amigos de Facebook, no puedo pensar de darle a todo la misma atención y de intercambiar con todo el mismo tipo de densidad o de intimidad, ¿no? Social. Se pierde la estructura. Antes había una jerarquía. Los núcleos, los 150 que se conocían, si el grupo es disperso y los 150 no se conocen entre ellos, ya no hay jerarquía. Hay una estructura amorfa donde ya no hay ni reglas ni organización. Y tercero, y esto es importante, se pierde el contacto local, aquí y ahora. Para cada amigo de los 150 que yo me curro en Australia o en Norteamérica, pues aquel uno de los 150 lo quito al vecino. Y no olvidemos que mi amigo sudamericano puede ser un tío rechuli guay del copón, pero al final el que me hace la vida más fácil o más difícil es mi vecino. La carne la voy a comprar al carnicero del barrio. Con lo cual, en teoría, estoy perdiendo uno de aquellos 150 por cada uno de aquellos 150 que no está en mi entorno social físico, ¿no? Voy a quitar pulgas a un tío que está en otro tiempo, en otro espacio, pues claro, pierdo la relación con un vecino mío que al final es que me puede hacer la vida más agradable o más desagradable. Y claro, ¿lo que pasa? Pues lo que pasa es que nos volvemos lo que Konrad Lorenz, el premio Nobel para la etología, definía la horda anónima, ¿no? Cuando estábamos en los pueblos teníamos nombres y familiares, ¿no? O sea, más allá de los apellidos, tú eras el primo de, el hijo de, el cuñado de, ¿no? Bueno, luego hemos ido a las ciudades ya esto de ser primo, cuñado, ya no te vale, te pide un carnet, ya no eres primo de, eres un DNI con un código. Luego entramos en Internet, peor, no te vale ni el DNI, eres un IP, un código de un terminal informático, ¿no? Bueno, evidentemente esto te da muchas posibilidades, pero te aleja de vínculos y de limitaciones que nos llevamos dentro desde 70 millones de años. Nos puede gustar la horda anónima a nivel psicológico, porque me gusta la grande ciudad, porque me gusta y tal y cual, lo que sea. Pero no tenemos que olvidar que a nivel filogenético evolutivo estamos programados por otra cosa. Y un primate que está pensado, programado y diseñado para un grupo de 150 estructurado, lo metes en una horda anónima,
pues con toda posibilidad se vuelve un primate triste. Han hecho muchos estudios, porque dice, somos únicos, vamos a ver qué comportamientos tenemos que los otros primates no tienen. Bueno, después de muchos años han localizado dos, llorar y suicidarse. No era lo que esperaban encontrar. Es decir, somos primates tristes y deprimidos. Con lo cual hay que tener en cuenta que, claro, más allá de lo que nos gusta, tenemos vinculaciones de tipo filogenético y estas limitaciones filogenéticas no tendremos que sufrirlas, tendremos que aprovecharlas, ¿no? Y claro, todo esto de las redes sociales nos lleva también a un tema fundamental por el asunto del lenguaje, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis de sobra, que es el proceso con todas estas redes sociales, internet y tal y cual. Sabéis que hay un aumento importante de la comunicación visual y una caída en picado de la comunicación lingüística. Ahora, a lo largo de muchos años, la mayoría, diría yo todo el mundo, siempre ha interpretado el lenguaje como una expresión del pensamiento. Es decir, yo pienso, el lenguaje es una herramienta para expresar lo que he pensado. Hay unos cuantos que hoy en día están empezando a pensar que igual no es tan claro, igual no es así. Y si fuera que el lenguaje es la herramienta que permite desarrollar un pensamiento, muchísimas personas en neurociencia y en ciencias cognitivas están apostando por esta segunda opción. Y claro, os dais cuenta que si el lenguaje es la herramienta que me permite pensar, hombre, en el momento que hay una caída en picado de la comunicación lingüística, el riesgo es que haya una caída en picado de la capacidad de pensar. Oye, llevamos 200 años diciendo que el lenguaje, y sobre todo a nivel estrictamente lingüístico, es nuestro más alabado invento, pues evidentemente si es así, si esto se cae toda la estructura que está montada encima, ¿no? Si esta hipótesis de relación entre lenguaje y pensamiento es cierta, quiere decir que si no sé cómo decirlo, no sé cómo pensarlo. Si no soy capaz de escribirlo, no soy capaz de pensarlo. En el momento que hay una caída en picado de la capacidad de decirlo o de la capacidad de escribirlo, tenemos que esperar que haya una caída en picado de la capacidad de pensarlo. Y claro, todo esto encaja con nuestro entorno social, ¿no? El lenguaje es algo que está estrictamente asociado con el entorno social. Las mismas redes sociales e Internet es algo que sus dinámicas se deciden dentro de las dinámicas sociales. ¿Qué opina la tribu? Nosotros tenemos nuestros 150 dispersos por ahí, pero somos primates de tribu. Todavía la cosa que más nos importa es la tribu. ¿Qué opina la tribu? Creo que la única cosa que da más miedo de la muerte es la soledad para un primate social como somos nosotros. Y estamos dispuestos a todos para no quedarnos solos. Porque claro, esto es algo que tiene su trasfondo evolutivo. Quiero decir, siendo primates sociales, a nivel evolutivo lo que me importa es encajar en la tribu. La evolución es muy bruta, ¿eh? La evolución, la selección natural, lo único que tiene en cuenta es la reproducción, el éxito reproductivo. Si tú eres súper inteligente pero no tienes hijos, la evolución te corta el rollo. Si tú eres un tonto burdo pero acabas teniendo 200 hijos, la evolución dice, fenomenal, adelante tus genes. Con lo cual, cuidadín cuando decimos la selección del mejor y tal y cual y pum pum pam. La evolución no considera si eres inteligente, guapo o brillante, ¿no? No olvidemos que fardamos de ser el éxito de la evolución. Las especies que han tenido el éxito evolutivo total en este planeta no somos nosotros, son las cucarachas, son las medusas, ¿no? Con lo cual, pues eso es lo que opina la evolución. Tu fitness
Es decir, tu capacidad reproductiva no vale nada si no caes bien a la tribu. Con lo cual estamos dispuestos a todo para agradecer y agradar nuestra tribu. Y esto, evidentemente, al momento de tener en las manos un arma tan potente como Internet, puede ser un pelín peligroso. Yo digo siempre que, hago siempre una comparación entre las personas y las moléculas, ¿no? No hay ecuación posible que pueda prever el comportamiento de una molécula. Si voy amontonando moléculas, si amontono muchas, tengo un gas. Y, damas y caballeros, damas y caballeros, si tengo un gas con 3 parámetros tontos, presión, temperatura y volumen, puedo prever todo lo que hace y hacerle hacer lo que quiero. Y digo siempre que somos, ¿no? Los individuos somos así, ¿no? No hay una ecuación que pueda predecir el comportamiento de una persona y, en cambio, el comportamiento de los grupos sociales es totalmente, banalmente predecible. Suelo decir que, pues eso, nos comportamos como humanos cuando estamos solos, nos comportamos como primates cuando estamos en grupo. Y esto no lo digo yo, lo dice un señor que es un grandísimo etólogo, Edward Wilson, que decía: el verdadero problema de la humanidad es que tenemos una tecnología divina, instituciones medievales y emociones paleolíticas. Y esto, señores, puede ser un problema, ¿no? Bueno, resumiendo un poquito, lenguajes, evolución humana y fósiles, os digo cuál es mi perspectiva personal. Mi perspectiva personal porque, insisto, porque hasta ahora no tenemos ninguna evidencia cierta, con lo cual, ¿quién os dice que esto es seguro? Pues os está vendiendo la burra. Yo creo que la indicación más útil sobre la evolución del lenguaje te viene de la estructura social y de la tecnología. Se puede estudiar algo de la estructura social y de la tecnología en las especies fósiles. De hecho, conocemos mucho de la estructura social y de la tecnología de un neandertal o de un Homo erectus, y esto yo creo que te da mucha información sobre la posibilidad que estas especies hayan tenido o no un lenguaje. Si queremos añadir algunas cosas que pueden ser muy sugerentes, bueno, el tema de la corteza parietal y el tema del oído medio y de la sensibilidad acústica, hombre, yo creo que esto es una apuesta interesante y te puede aportar mucho al momento de forjar hipótesis sobre la evolución del lenguaje. Lo clásico: asimetría cerebral, surcos corticales, anatomía de la cara y postcraneal. Bueno, son datos complementarios que pueden ser compatibles con un lenguaje humano, pero no te van a quitar de la duda y menos que menos a dar una indicación que pueda averiguar o falsificar tu hipótesis científica. Y hablando de esta falsificación, aquí tenemos que reconocer que el lenguaje es un tema muy sexy, como dicen los periodistas, se vende bien, con lo cual muchas cosas no se pueden averiguar, sobre todo si hablamos de fósiles, con lo cual se vende bien, no se puede averiguar, no mato a nadie, porque si soy un neurocirujano y me equivoco, me van a denunciar, la familia de la víctima me va a denunciar. Si soy un paleoantropólogo y me equivoco, bueno, tampoco pasa nada. Con estas 3 premisas, pues ¿qué pasa? Que muchas veces se ven titulares, bien sea en las revistas científicas, bien sea en los periódicos, se ven titulares que dejan un poquito, ¿no?, el tiempo que encuentran. Y yo suelo decir que la religión se funda en la posibilidad, ¿no? La ciencia se tiene que fundar en la probabilidad. Son 2 cosas totalmente diferentes. Bueno, la religión, y diría yo también la política muchas veces, ¿no? Es decir, ¿qué es posible? Es posible cualquier cosa, ¿no? Es posible, pues, que un Dios nos haya creado hace 5 minutos. Hace 5 minutos ha venido una fuerza energética, nos ha creado a todos nosotros con nuestros recuerdos antiguos, ¿no? ¿Esto es posible? Hombre, es posible. Por lo que sabemos, es improbable. Con lo cual, si esto es posible o no, lo dejaría a los religiosos. A nivel científico, yo solo te puedo decir lo que es probable
más o menos, ¿no? Y esta es una diferencia sustancial entre una aproximación religiosa o política y el método de la ciencia, ¿no? El método de la ciencia trabaja con el concepto de probabilidad. A mí que sea posible no me aporta nada. Es posible que yo sea un marciano y no os habéis dado cuenta y estamos aquí para colonizar el planeta y de hecho esta charla acabará de una forma inesperada, pero confieso que es improbable. Entonces, la ciencia trabaja con la probabilidad. Si tú me puedes argumentar una hipótesis y yo puedo averiguar cuánto de probable es esta hipótesis, es una hipótesis científica. Si tú me montas una hipótesis y esto no se puede averiguar con un test, con un estudio cuantitativo que me diga cuánto esto es probable o improbable, no la llames hipótesis, es una opinión personal. Y hombre, atención, hay opiniones personales que son importantísimas, es decir, la opinión personal es fundamental. Lo que no hay que hacer es vender las opiniones personales por hipótesis científicas. Hasta que se siga haciendo una mezcla entre opiniones personales e hipótesis científicas en el tema de la evolución del lenguaje, evidentemente no vamos a desenredar esta situación, ¿no? Y esto, claro, tenemos que ser conscientes que tenemos un vínculo, tenemos una limitación que no nos vamos a quitar encima. La antropología en sí mismo, todos los temas antropológicos sufren un principio de indeterminación, ¿no? Nosotros, el ser humano, es a la vez sujeto y objeto de estudio. Ya hay un conflicto, ¿no? Somos juez y acusado a la vez, ¿no? Somos director, actor y público de nuestra misma comedia. No podemos pensar que no haya sesgos, que no haya conflictos de intereses, que no haya expectativa y sobre todo esperanzas, y todo esto van a contaminar la antropología y la neurociencia siempre. Sobre todo porque, como decía un dicho africano que a mí siempre me ha gustado mucho, un hombre para sobrevivir necesita comida, un hogar e historias. ¿Y cuál es la historia más grande de la historia natural del género humano? Sobre todo considerando que necesitamos historias y para contar historias necesitamos el lenguaje. Muchas gracias. Bueno, Iraide, mira, escucha una cosa, os he puesto también las informaciones que tú mencionabas antes. Esto es el artículo de Frontiers in Psychology que mencionaba Iraide. Pues eso, es un breve artículo de opinión sobre, más que sobre lo que se sabe, sobre la evolución del lenguaje, sobre lo que no se sabe sobre la evolución del lenguaje. Lo podéis descargar gratuitamente de Investigación y Ciencia. Aquí tenéis los libros que mencionaba Iraide sobre los primeros dos son libros más técnicos, mientras que este tercero es un libro de divulgación científica y por lo que me dicen todavía se encuentra disponible en la página del País. Tengo una sección de divulgación científica en la revista Investigación y Ciencia, con lo cual si ponéis Investigación y Ciencia Emiliano Brunner vais a mi sección que se llama Antropológicamente y ahí tenéis muchísimos artículos de divulgación sobre los temas que yo investigo en mi laboratorio. Y luego finalmente tengo una sección de divulgación en la revista Jotdown, también si ponéis Jotdown Emiliano Brunner vais a encontrar mi sección. Os he mencionado aquí tres que creo son bastante directos por todo el tema de la redacción social. El primero se llama El llanto del macaco, justamente porque los macacos no lloran. Balada para una horda, que habla de esta transición a un grupo preestablecido, a un grupo disperso. Y finalmente, La leyenda del hombre mono, que ahí toca un poquito el tema de la reproducción y de la guerra que tenemos cada día entre nuestro trasfondo cultural y nuestro trasfondo biológico. Y dicho esto, ¿preguntas?
Sí, habiendo un poquito más de costumbre, si tenéis alguna pregunta rápida, un par de minutos. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Emiliano. Yo creo que a vosotros. A nosotros que no están muy atentos.